aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radioyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en Nueva York y quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo, de origen antioqueño. Era pintor y médico, buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica, y la tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica, quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Nuestra cosa, Padre Celestial,
Te la pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Lucas, versículo 8, donde se lee: den frutos dignos de conversión. Hermanos, para huir de la ira que amenaza, es necesaria la conversión, no de palabra, sino con hechos. Que no se cumpla lo que dice el profeta: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Y esto lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 29. También lo podemos leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Los frutos dignos de la conversión son los del árbol bueno de la misericordia de Cristo, en el cual estamos injertados, según lo anuncia Juan capítulo 8. De nada sirve ser hijos de Abraham según la carne. Es menester serlo según el Espíritu Santo, obedeciendo a la palabra de Dios, como lo hizo Él, Padre de todos los que tienen fe. De todos modos, Dios sabe suscitar hijos de Abraham, inclusive de las piedras. Él sabe ablandar la dureza de nuestro corazón, encerrado en la desconfianza y en la soberbia, totalmente dedicado a aferrarse y a envenenar todo lo que toca, y a hacerle un corazón de carne lleno de su vida. Y en el versículo 9 se lee: ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, aludiendo tal vez al profeta Isaías en su capítulo 10. Se desmonta la seguridad de una religiosidad que no se sostiene ante el juicio de Dios, como lo anuncia Jeremías capítulo 7. Es la religiosidad de la cual habla Judas en su versículo 4. A propósito de los impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Consiste en una fe sin obras, que el evangelista Santiago llama demoníaca en Santiago capítulo 2. Mientras una religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo, lo anuncia Santiago capítulo 1. Solo después de haber hablado de la salvación para toda carne, el evangelista San Lucas habla de juicio. Él es el escritor de la mansedumbre de Cristo. Cristo es salvación para todos y no juzga a ninguno. En efecto, hermano que me escuchas, dice el Señor:
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Lo anuncia Juan capítulo 3. La condena es sencillamente la de no aceptar la palabra de Dios que es salvación. La condena no viene del Señor, sino de nuestra impiedad. Lo anuncia Sabiduría capítulo 1. La referencia al juicio es una llamada apremiante a acoger la salvación, abrir los ojos sobre la realidad negativa en la cual uno se encuentra. Es un llamamiento a salir de ella. El mismo Juan Bautista, al revelar sin tapujos el mal y al llamar a la conversión, enseña a todos cómo huir de la ira inminente del día del Señor, para la cual no hay salida posible, como también lo anuncia el profeta Amós en su capítulo 5. Y en el versículo 10 se lee: ¿qué debemos hacer? Hermanos, la reacción de las multitudes es ejemplar. Cuando dicen, ¿qué debemos hacer? La pregunta supone un reconocimiento del error de lo que se hace, ignorancia de lo que se ha de hacer, disponibilidad a acoger la indicación de Dios para traducirla a la práctica. Es la misma pregunta de las gentes el día de Pentecostés, como fue relatado en Hechos capítulo 2, que llevará a un solo día a otros 3,000 a entregarse a la comunidad de los que se habían de salvar, como lo anuncia Hechos capítulo 2. Es la pregunta para dar comienzo al itinerario de conversión bautismal. Hermanos, Juan el Bautista propone en síntesis el itinerario profético clásico de conversión: la fraternidad en la justicia y en la solidaridad. El Señor Jesús completará este camino en el capítulo 6 al proponerse él mismo como modelo, ya que él es el Hijo de Dios que vive la misericordia del Padre Celestial. Y en el versículo 11 se lee: el que tenga 2 túnicas. Hermanos, la que Juan el Bautista propone no es la justicia distribuida, que es humana, la cual se cumple cuando ya se ha hecho la repartición según el principio a cada uno lo suyo. Esta consagra la injusticia. La justicia del Antiguo Testamento tiene como requisito la paternidad de Dios y por consiguiente la fraternidad entre los creyentes. Por eso, lo que tú tienes y tu hermano no tiene, no es tuyo, sino que hay que compartirlo. Se niega la economía del acaparamiento y de la posesión. Israel, de Egipto en adelante, vivió la economía del don, o sea, del regalo. Cuando cae en la economía de la posesión, pierde el don de la tierra y emprende el camino del exilio. De aquí el rito de ofrecer a Dios las primicias que se han recibido como un don y de compartirlas con los que no las tienen, como lo anuncia Deuteronomio
capítulo 26, Isaías capítulo 58. Y en los versículos 12 y 13 se lee: vinieron también publicanos a bautizarse. Hermanos, los publicanos, cobradores de impuestos, y por cuenta de un dominador extranjero, eran como la máscara del pecado. Ellos quebrantaban en todos los aspectos el código del don. Eran odiados no solo como cualquiera que cobre los impuestos, sino también como aquellos que conservan con vida el sistema extranjero de opresión. Ellos también son disponibles a la conversión. Aún más, hermano que me escuchas, parecen que son los primeros disponibles, como lo anuncia Lucas capítulo 7. Juan el Bautista presenta una propuesta minimalista que parece que no cambia la situación. El evangelista San Lucas supone, sin piadosas mentiras, que el cristiano vive en un sistema de iniquidad y en este está llamado a ejercer la misericordia en lo posible. No se pueden separar los buenos de los malos, lo anuncia Mateo capítulo 13. El evangelista San Lucas es incluso más valiente e invierte los criterios de bondad en Lucas capítulo 18. Y no somos justos, sino favorecidos por la gracia y justificados y llamados a dejar que se transparente en esta situación de maldad su gracia. Por eso el Señor Jesús es amigo de los publicanos y de los pecadores, según lo anuncia Lucas capítulo 5. Y narra, después de las parábolas de la misericordia, la del administrador infiel, el cual dice: ya sé lo que voy a hacer, en Lucas capítulo 16. En efecto, hermano que me escuchas, al descubrir la propia infidelidad, comienza a usar misericordia y entrega como un don lo que no es suyo, reactiva el círculo del don que habría interrumpido con sus embrollos al instaurar la economía de la posesión. Zaqueo será aquel que realiza la parábola en Lucas capítulo 19. Y el versículo 14 se lee: preguntándole también unos soldados. El soldado, al servicio de las armas que matan, es el terminal del poder de la muerte. Representa el contrasentido más manifiesto que produce el hombre en su miedo a la muerte. Se vuelve su esclavo y siervo a su sueldo. Es el caso del trastorno más evidente que el pecado produce. Para defendernos de la amenaza, construimos y agigantamos al infinito la misma amenaza, al darle espacio y ejecución, como está relatado en Hebreos capítulo 2. Hermanos, al soldado, Juan el Bautista le recomienda que no maltrate. Un soldado que no causa ningún mal y no realiza, ni en nombre propio ni colectivo, que es peor, robos ni extorsiones. ¿Qué clase de soldado es? Parece ya cercano al centurión que, en lugar de maltratarlo,
ama al pueblo, construye la casa de oración y tiene tanta fe que el Señor Jesús dice de él: les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande, en Lucas capítulo 7. Otro centurión reconocerá en el Señor Jesús al justo, en Lucas capítulo 23. Y otro más tendrá un desempeño importante en el segundo libro de Lucas, como está relatado en Hechos capítulo 10. Con su predicación, Juan el Bautista toca el tema de los dineros y de los soldados, el capital sobre el cual se apoya el poder del mal. No parece correcto pensar que aquí se propone una moral minimalista, una ética profesional realista, en contraposición al discurso de misericordia de Lucas capítulo 6. Es mejor entender lo que Juan el Bautista dice como una preparación del camino ante el rostro del Señor, como está en Lucas capítulo 1. Su predicación forma un pueblo bien dispuesto a acoger la revelación que anuncia Lucas capítulo 6. Y en el versículo 15 se lee: el pueblo estaba a la espera. Hermanos, después de la escucha de la predicación de Juan el Bautista, se habla del pueblo que estaba a la espera, al ser colmada toda depresión y aplanada toda depresión, eliminada toda división y pretensión, toda justicia y violencia. El pueblo crece y espera en su salvación. Al que no espera ni cree, Dios no le puede dar lo que ha prometido. Y el versículo 16 se lee: Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, la promesa de Dios no se ha de recortar. Está por encima de la espera del hombre. Esta debe continuamente agrandarse para que sea espera de Dios. La función de Juan el Bautista es la de mantenerla siempre abierta para no reducir el don y la gloria de Dios al nivel de una simple esperanza humana, aunque sea la solidaridad y de justicia. ¿Cuántos falsos mesianismos en todos los tiempos? ¿Cuán difícil es esa fe que tiene el hombre disponible a la sorpresa del Dios siempre mayor? Juan el Bautista explica que él no eleva el hombre a Dios, sencillamente lo sumerge en su verdad, en el agua de su limitación y de su muerte, en su condición como criatura, en espera de que venga el más fuerte. Este lo sumergirá en el Espíritu Santo, en la misma vida de Dios. Esta y no otra es la salvación del hombre: participar en la vida de Dios, en el fuego de su luz. No soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, sigue diciendo el versículo. Nos dice Juan el Bautista al hablarnos del Señor Jesús. Los dos no están en el mismo plano. El Señor Jesús dirá: entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Lo anuncia en Lucas capítulo 7.
se subraya la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es la que hay entre una promesa y su cumplimiento. Y en el versículo 17 se lee: en su mano tiene el bieldo. En conexión con el tema del fuego, vuelve el tema del juicio, con alusión a Malaquías capítulo 3 e Isaías capítulo 66. También Isaías capítulo 30. El sentido no es el de condena, sino de revelación de la realidad del mal para llevar al hombre a la conversión. Y el versículo 18 se lee: anunciaba al pueblo la buena noticia, sobre la línea del texto inicial, que se vuelve a presentar en el libro de la consolación de Isaías, en su capítulo 40 al capítulo 55. La predicación de Juan el Bautista es llamada evangelización, anuncio de la buena noticia al pueblo. Juan el Bautista está en la misma línea de los ángeles, que anuncian el Salvador a los pastores en Lucas capítulo 2, y de los discípulos sucesivos que anunciarán el Salvador a los judíos y a los gentiles. Y el versículo 19 y 20 se lee: encerrar a Juan en la cárcel. Hermanos, Juan el Bautista es figura y transparencia de aquel que espera, el motivo por el cual es encarcelado y luego decapitado es el adulterio del rey. En este adulterio del jefe del pueblo se puede ver el del mismo pueblo que desde siempre ha repudiado a su esposo y señor. Pero vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 21 en adelante. Dice: cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo, en forma corporal, como una paloma. Y vino una voz del cielo y dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Al comenzar Jesús su actividad, tenía unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí, de Matat, de Leví, de Malquí, de Janai, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Esli, de Nagai, de Matat, de Matatías, de Semei, de Josec, de Joaíada, de Joanán, de Reza, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, de Melquí, de Adí, de Cosam, de Elnaham, de Er, de Jesús, de Eliezer, de Jorín, de Marat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonán, de Eliaquín, de Melea, de Mena, de Matatá, de Natán, de David, de Jesé, de Obed, de Boz, de Selat, de Nahasón, de Aniradabat, de Adim, de Arní, de Jesrón, de Fares de Judá, de Jacob de Isaac, de Abraham, de Terac de Nahor, de Serug de Nagau, de Pelec, de Eber, de Selah, de Cainán, de Arfasax, de Sem, de Noé, de Lamec, de Matusalén, de Enoc, de Jerec, de Mahalalel, de Cainán, de Enos, de Set, de Arán y de Dios. Hermanos, Juan el Bautista está en la cárcel. El Señor Jesús en el Jordán.
Juan el Bautista está inmerso en la prisión y el Salvador está aprisionado en el agua. El bautismo es el lugar que tienen en común el Señor Jesús y Juan el Bautista y todos los creyentes. Es la verdad de todo hombre, la muerte. Pero en su bautismo se abre el cielo y la larga generación de hijos de la serpiente se vuelven a conducir a su condición de hijos de Dios. Porque aquel que ha bajado y ha vuelto a subir del abismo es el Hijo de Dios, que está lleno del Espíritu Santo. Estos versículos son el centro del capítulo 3. El Señor Jesús se mezcla entre la gente en fila con los que reconocen su condición como criaturas y como pecadores y aceptan su limitación y su muerte. La inmersión en el agua es como la tumba líquida prenatal, como está en Jeremías capítulo 20. Es el regreso al abismo que espera a todo hombre. Será también el término que aquí se anticipa de todo el camino terreno de Dios en busca del hombre perdido. Es el gesto de amor de quien, sin conocer el pecado, se hizo maldición y pecado por nosotros, según lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Mientras Adán se ahogó en la muerte por haberse levantado en la desobediencia, el Señor Jesús se anega en la obediencia al Padre Celestial, que lo ha enviado a buscar lo que estaba perdido, según lo anuncia Lucas capítulo 19. Por eso se humilla en la solidaridad con el hombre enfermo de muerte y encuentra a Adán en el lugar donde se había escondido. Hermanos, con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustiado estoy hasta que se cumpla. Lo anuncia Lucas capítulo 12. Sobre la cabeza del Señor Jesús, inmerso en el abismo, está el peso de todas las generaciones que lo han precedido y ha muerto por su alejamiento del Padre Celestial. Son 76 generaciones y con él 77. Y por él, que se halla en el fondo como último anillo de la cadena, todas finalmente están aferradas al cielo. En su obediencia, Adán, desobediente, que engendró a todos en la desobediencia, vuelve a ser como todos sus hijos de Dios. Hermanos, el Señor Jesús es el nuevo Adán, el justo obediente, la criatura nueva que Dios había creado desde el principio. En el evangelista Lucas, el bautismo, a diferencia de los otros sinópticos, es descrito como algo ya acontecido. En efecto, se dirige a los creyentes que ya han sido bautizados en Cristo. Trae a la mente de ellos la escena del bautismo para que no se olviden de ella ni pierdan sus frutos. Hermanos, el bautismo representa la opción de fondo del Hijo de Dios que conoce al Padre Celestial. La solidaridad con todos los hermanos perdidos en una simpatía extrema que lo conducirá hasta la cruz. Y el versículo 21 se lee: cuando todo el pueblo estaba bautizándose,
bautizando también Jesús y puesto en oración. Se habla del bautismo que ya había acontecido y que el pueblo y el Señor Jesús ya habían recibido juntos. El evangelista Lucas no concentra la atención sobre el hecho, sino sobre lo que sigue. Ante todo, recuerda que el Señor Jesús oraba. Es un tema que el evangelista San Lucas desarrolla a lo largo de toda su obra. La iluminación que ya ha sido dada como un don a todo creyente en el bautismo se enciende y se mantiene en la oración. Ella realiza la nueva relación que hay con Dios, relación del Padre Celestial y del Hijo de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 10. Es el lugar de la experiencia del Espíritu Santo, vida y amor de Dios, como lo anuncia Hechos capítulo 1. Don que está ligado infaliblemente a ella, como lo anuncia Lucas capítulo 11. Hermanos, orar es volver a estar delante de Dios. Adán, perdido porque estaba escondido a aquel de quien es imagen, finalmente devuelto a sí mismo, encuentra el propio rostro y el propio origen. La oración es el respiro de la vida de un hijo de Dios en quien el bautismo lo ha puesto. Sin la oración, nuestra filiación divina, en lugar de crecer y desarrollarse hasta su plenitud, se atrofia y recae sobre sí misma. Seguimos leyendo el versículo. Se abrió el cielo. Es el resultado de la oración. Y sobre eso se llama la atención directamente. El cielo se había cerrado sobre la tierra por la desobediencia de Adán, que había cerrado su corazón a Dios. Como su corazón se había abierto al mal y a la enemistad, así el cielo se había abierto para las aguas del diluvio, con el fin de sumergir todo el mal y la enemistad, como lo anuncia Génesis capítulo 7. El gran deseo del profeta era que Dios rasgara el cielo, que era su vestido y su velo, como lo anuncia el Salmo 104. Y mostrara al hombre su rostro benigno. Cuando dice, si rompiese los cielos y descendieses, como está anunciado por el profeta Isaías en su capítulo 63. Ahora ha sido atendido este deseo. En la obediencia del Señor Jesús, el cielo se ha abierto sobre la tierra. Su vida terrena, la que transcurre entre el bautismo y la ascensión, es la ventana de Dios sobre el mundo. El testimonio de los discípulos servirá para llevar, mediante el anuncio, a todos los hombres a esta luz de Dios. Y en el versículo 22 se lee, y bajó sobre él el Espíritu Santo. Hermanos, del cielo cayó el agua que cubrió el mundo, según Génesis capítulo 7. Y el fuego que devoró Sodoma y Gomorra, según Génesis capítulo 19. Pero vino también la ley, el maná y las codornices, la palabra de Dios y el alimento que da la vida. Ahora ese Dios, cuya delicia es estar con los hijos de los hombres, según Proverbios capítulo 8. Por eso bajaba a pasear en el jardín a la hora de la brisa. Lo anuncia Génesis capítulo 3. Desciende definitivamente entre nosotros en la persona del Espíritu Santo.
el don de Dios. Espíritu significa vida. Santo significa de Dios. La misma vida de Dios se le entrega al creyente como un don. Es el soplo anunciado por el profeta Ezequiel en su capítulo 37, que anima y mueve los huesos áridos, rico en sabiduría e inteligencia, rico en consejo y fortaleza, rico en conocimiento y temor de Dios, según lo anuncia Isaías capítulo 2, Sabiduría capítulo 7. No sabe de dónde viene y a dónde va, lo anuncia Juan capítulo 3. Es invisible, pero oye su voz y reconoce sus efectos en sus frutos. Cambia radicalmente nuestra vida egoísta, nuestra vida triste, nuestra vida intolerante, nuestra vida malévola, nuestra vida malvada, nuestra vida infiel, nuestra vida dura y esclava, con capacidad de amor, alegría, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y libertad, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 5. Seguimos leyendo el versículo. En forma corporal. Hermanos, este Espíritu Santo no es impalpable. Desciende sobre el Señor Jesús en forma corporal. En efecto, hermano que me escuchas, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2. La expresión se puede referir al bautismo de todo creyente. Se convierte en morada del Espíritu Santo, su templo y reverberación visible de la gloria. Hermanos, el bautizado es realmente incorporado a Cristo, lo anuncia 1 Corintios capítulo 6. Se convierte en templo de Dios y del Espíritu Santo, su morada, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 3, Efesios capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2. El cuerpo del Señor Jesús es la revelación plena de Dios. Ese Dios a quien ninguno jamás ha visto, como lo anuncia Juan capítulo 1. Ahora lo vemos. Ahora lo tocamos. Ahora lo contemplamos en el verbo de la vida, según lo anuncia 1 de Juan capítulo 1, que dijo: yo y el Padre somos uno, en Juan capítulo 10. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Es realmente la vida de Dios, se ha hecho visible. Ha tomado forma corporal, pero todo creyente en el bautismo se vuelve corporalmente teóforo, portador de Dios, a semejanza de Cristo. En efecto, hermano que me escuchas, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. La dignidad del cuerpo humano está en relación con el Espíritu Santo que lo habita y el alma. Seguimos leyendo el versículo. Como una paloma. Hermanos, la figura corporal de este Espíritu Santo, o bien su bajada,
es como la de una paloma. Este aletar de la paloma sobre el recién bautizado recuerda el del Espíritu de Dios sobre las aguas del caos primordial en Génesis capítulo 1. Es también una alusión a Noé, el padre de los que se salvaron de las aguas, que espera ansioso el retorno de la paloma, que le anuncia el final del diluvio en Génesis capítulo 8. Es también una referencia en tono menor a la acción poderosa de Dios que en el Éxodo, con alas de águila, había levantado y llevado a su pueblo a la libertad más allá del Mar Rojo, como lo anuncia Éxodo capítulo 19. Además, hermano que me escuchas, además de ser figura de la nueva creación, de la salvación universal y del Éxodo, la paloma es también símbolo de Israel, la esposa de Dios. Pero la paloma, que continuamente expresa con el sonido de su amor en todo tiempo, es imagen de la fidelidad de Dios, que desde siempre canta su canto de amor hacia el creyente en espera de su respuesta. Ahora desciende sobre el nuevo Israel, sobre su esposa. Y esta viene a ser la paloma que finalmente hace oír al esposo su voz, complaciendo así a su deseo, como lo relata Cantar de los Cantares, capítulo 2. La alusión principal parece ser que se hace a Noé, salvado del agua, y a la promesa de salvación universal que se evidencia sobre todo en el libro de Jonás, cuyo nombre en hebreo significa precisamente paloma. Seguimos leyendo el versículo. Y vino una voz del cielo. Es la voz definitiva de Dios, de ese Dios que no tenía rostro, porque ninguno había oído su voz. Seguimos leyendo el versículo. Tú eres mi hijo amado. Esta voz de Dios expresa la palabra que es su hijo obediente. La palabra eterna de Dios resuena en el tiempo. Sobre el Señor Jesús ha bajado el Espíritu Santo. En él, el Padre reconoce al Hijo. El Señor Jesús, el siervo obediente, anegado en la obediencia, se revela como el Hijo de Dios, el Mesías liberador, entronizado según el Salmo número 2. Es el amado Hijo único de su corazón, como Isaac entregado a sacrificio de la obediencia, y por eso es el principio del nuevo pueblo, según Génesis capítulo 22. Es el siervo que habla Isaías capítulo 42, objeto de la complacencia de Dios. Es el Mesías cantado por David, que es figura, extiende su mano de lo alto para asirme, para sacarme de las profundas aguas, porque me amaba. Lo anuncia 2 Samuel, capítulo 22. En esta voz, desde lo alto, resuenan de un modo alusivo todos los títulos del Señor Jesús, que, precisamente, mientras estando inmerso y emerso del abismo, se halla en oración y recibe el Espíritu Santo. Pone en evidencia la palabra del Padre Celestial. Es el Hijo único, Cristo Salvador, el siervo obediente que en su sacrificio será
principio del nuevo pueblo. Y el versículo 23 se lee, unos 30 años. Con esta sencilla expresión se describe toda la vida de Nazaret. La opción del bautismo es el secreto de Dios. Ha sido pensado desde la eternidad y ha sido madurado en 30 años de escucha y será anunciado en el breve tiempo que lleva hasta la cruz. Y en los versículos 23 al 38 se lee, y no era según se creía bajo hijo de José, hijo de Elí. Hermanos, el hombre estaba separado de su origen y sin futuro ya no era hijo de Dios, sino de la serpiente. Ya no era hijo de la complacencia, sino de la ira. Ahora, el Adán desobediente, que se había escondido a Dios, vuelve a él en la obediencia del Señor Jesús. Entre el Señor Jesús, proclamado por el Padre Celestial como Hijo mío, y Adán, que vuelve a ser llamado de Dios, existe toda una distancia de 76 generaciones. La distancia infinita de todas las generaciones que han abandonado a Dios. En el abandono obediente del Señor Jesús al Padre Celestial, todo se vuelve a llevar a Dios. Por eso el Señor Jesús se hace siervo de todo y último de todos. El último de la cadena de todos los hombres, unidos entre sí por el mal y por la desobediencia común. Lleva sobre sí la desobediencia de los hermanos y los vuelve a unir al Padre con su obediencia. En el bautismo del Señor Jesús, toda la humanidad es bautizada y salvada. Sobre él, inmerso en el agua, está el peso de todas las 76 generaciones hasta Adán. Ahora, si Dios quiere ver a su Hijo predilecto, no puede verlo sino a través de todos los creyentes, porque se ha colocado sobre todos ellos. Hermanos, sin el Señor Jesús, las generaciones son 76, y sin Dios, con Jesús, son 77 y unidas a Dios. Jesús es el nuevo Adán. Así como en el primer Adán todo hombre se separó de Dios, así también en él se vuelve a unir al Padre Celestial y encuentra la salvación. Hermanos, en el bautismo, el Señor Jesús ha hecho suya la historia del pecado y de la humanidad. Las aguas de su bautismo son el caos, el abismo de todos los que son no hijos, de los cuales se habla en la genealogía. El Señor Jesús baja hasta el fondo de las aguas de la ira, del diluvio, del final de todos los hombres aprisionados en la desobediencia, para usar con todos ellos misericordia, lo anuncia Romanos capítulo 11. Sobre él reposa la paloma de Noé, que anuncia la salvación para una tierra que ha salido del diluvio. Pero vayamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a terminar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce como otra alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio.
y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta
aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor.